Este día jueves en el siguiente video. Por ahí alguien me consultaba sobre el diccionario de datos. Antes de comenzar la clase voy a hacer un pequeño paréntesis con eso. El diccionario de datos no es nada más que la misma tabla, solo que ahora se le agregan 2 o 3 columnas más. Es decir, yo tengo acá en la imagen que están viendo, tengo una tabla. La tabla se llama. La tabla tiene como campos ID, nombre, apellido, y así sigue hasta teléfono. Esa es la tabla común y corriente que nosotros conocemos. Está ordenada hacia abajo y tiene 3 columnas más. Tiene la columna tipo de dato y tiene la columna para identificar si algún campo es llave primaria o si es llave foránea. Si el campo no es ninguna llave primaria ni foránea, pues no se le escribe nada. Y tiene por acá también una columna llamada descripción, que simple y sencillamente es describir qué guarda o qué almacena este campo. Por ejemplo, este campo que se llama ID dice que es el campo primario de la tabla y es o guarda la identificación del cliente, el código del cliente. El campo nombre guarda el nombre del cliente, el campo apellido guarda el apellido del cliente y así sucesivamente. Es una pequeña descripción de cada campo. Entonces, vuelvo y repito, el diccionario de datos no es más que la misma tabla y a cada uno de los campos yo le agrego qué tipo de dato va a recibir el campo, si el campo es llave primaria o es llave foránea, y una descripción con palabras naturales del mismo campo. Eso es un diccionario de datos. Es la misma tabla, pero ahora la tengo definida con su tipo, con su llave, si es que el campo es llave de cualquier tipo, y una descripción. Si yo tengo 10 tablas en mi base de datos, entonces yo tengo que tener 10 diccionarios de datos. Eso es simplemente el diccionario de datos. Bien, vamos a seguir siempre con la parte lógica de las bases de datos. Vamos a seguir siempre con la identificación de las tablas, con qué están relacionadas, con sus tipos de datos, quién es la llave padre, quién es la tabla padre, quién es la tabla hijo y cómo deberían de estar relacionadas dichas tablas. Por acá yo tengo un pequeño problema, lo voy a leer tal cual lo tengo y dice de la siguiente manera. El Zoológico Nacional ha decidido crear una base de datos para tener un mejor control de cada animal. Se sabe que cada animal pertenece a una especie. Se desea almacenar datos generales de cada animal, así como también su cuidador, así como también los nombres de los trabajadores del zoológico. Ese es el problema. Yo tengo que analizarlo y ver de qué manera lo puedo solventar. Resumiendo, el problema es el siguiente. Hay un zoológico, quiere tener el dato de los trabajadores en una base de datos, quiere también tener los datos de los animales, es decir, los animales que existen en el zoológico, la ubicación, qué sé yo, los datos generales. Aparte de eso, el problema también es que debo asociar al animal quién es el encargado de él, es decir, quién es su cuidador. Aparte de eso, yo debo de definirle a qué especie pertenece el animal. Ese es el problema en sí. Ahora, si lo veo del punto de base de datos, ¿cómo solvento este problema? Bien, yo sé que necesito por lógica una tabla donde llevar el control o los datos generales de los trabajadores. Esa es una. También necesito una tabla para poder llevar el control de cada uno de los animales. En la tabla de animales, yo debo de decirle a qué especie pertenece y quién es su cuidador. La lógica a mí me dice que se me hace mucho más fácil crear una tabla donde yo tenga todas las especies que estar repitiendo ese dato cada momento en la tabla animales. Como ya tengo una tabla trabajadores, pues puedo asociar ese código con el animal para saber qué trabajador es el encargado de él. Entonces, vamos
a ver cómo solucionamos el problema acá. Lo vamos a hacer directamente en el programa. Entonces lo que necesito es una tabla que me guarde especies, otra tabla que me guarde los datos generales del animal y una tabla que me ayude a guardar los datos de los trabajadores. Voy a buscar phpMyAdmin, ya lo tengo abajo. Voy a iniciar sesión, mi usuario es root y voy a entrar a MySQL. Voy a crear una base de datos. Vamos a esperar que cargue. Voy a crear una base. Mi base de datos se va a llamar zoológico. La voy a crear. No tiene tablas. Voy a crear una tabla que se llame especies. Vamos a crear especies primero. Solamente va a tener dos campos. ¿Qué campos va a tener mi tabla? Solamente vamos a tener ID especie y el nombre de la especie. ID vamos a decirle que es un entero y el nombre varchar de 50 caracteres. El campo que se llama ID especie lo vamos a definir como llave primaria. Y vamos a decir que sea un campo AI, es decir, auto incremental. Significa que yo no voy a estar escribiendo datos en ese campo. El programa los va a ir generando 1 más 1 más 1 más 1. El campo auto incremental siempre debe ser entero y comienza siempre en 1 y su incremento es en 1. Es decir, 1, 2, 3, etcétera, etcétera, etcétera. Lo voy a marcar y guardo. Antes de guardar le digo que lo cambie a InnoDB, o lo cambio, mejor dicho, a InnoDB. Y ahora sí, guardo. Luego vamos a crear otra tabla. Vamos a crear ahora trabajadores. Uy, perdón, aquí estoy creando otra base. Acá en la base zoológico me voy a nuevo para crear una nueva tabla. Le vamos a llamar trabajadores. Vamos a poner un código trabajador o lo vamos a manejar como ID trabajador. Le vamos a decir que sea un varchar de 10 caracteres, va a ser un código de trabajador. Este va a ser la llave primaria, vamos a definirlo como llave primaria. Del trabajador vamos a guardar su nombre, su dirección y su teléfono. Vamos a guardar esto como varchar y el teléfono como entero. Tengo los datos del trabajador, cambio InnoDB, motor de almacenamiento, guardo. Y acá lo ideal, antes de hacer lo que yo estoy haciendo, lo ideal es tener todas las tablas creadas en papel con sus relaciones. Aquí muchas veces se nos quedan muchas cosas por ver. Yo sé que me falta la tabla que se llama animales y esa tabla animales va a estar amarrada, digámoslo así, va a estar amarrada o va a estar relacionada con la tabla de especies y trabajadores. Entonces yo voy a ir primero, yo sé que la tabla que se llama trabajadores tiene un ID trabajador con un varchar de 10 y en la tabla especies tengo ID especie y recuerdo que lo dejé como entero. Hay que tener en cuenta esas dos llaves primarias porque en la tabla animales se van a convertir en foráneas y dijimos que deben de ser del mismo tipo y la misma longitud. Entonces vamos a crear una tabla que se llame animales. Voy a guardar un código, es decir, el ID animal. Lo vamos a poner que va a ser mi llave primaria.
Y aparte de eso, vamos a decir que sea autoincremental, que se vaya generando el solo el código. Entonces voy a guardar el nombre del animal, nombre, país de origen, país-origen le voy a llamar. Necesito guardar también la especie, ID especie le vamos a llamar porque voy a traerme el código. ID especie. Especie dijimos que lo habíamos dejado en la tabla de especies como entero, entonces ahí estamos bien con entero y me hace falta un campo, voy a agregar un campo más. Me hace falta el código del trabajador, es decir, ID trabajador, para decir este trabajador es que está a cargo de este animal. Dijimos que era un varchar de 10 caracteres. Si los campos no son iguales nos va a dar un error al querer relacionar. Este ID especie se va a convertir en foránea, entonces yo voy acá y donde dice índice yo le voy a decir que va a ser index. Index es como decirle foráneo. Entonces este también va a ser foráneo, le digo index. Continúo, cambio el motor de almacenamiento, guardo. Ya tengo creadas mis tablas. Si yo ahora voy a mi base de datos, voy a diseñador, pues aquí están mis tablas. ¿Quién es la tabla padre o qué tablas no me va a dar problema al insertarle datos? Primero, trabajadores, si yo meto un registro, no me va a generar ningún problema porque no tiene ningún campo que pertenezca a otra, que tenga que ver con otra. Especies tampoco, entonces puedo decir que tabla trabajadores y tabla especies son mis tablas padre. ¿Quiénes son las tablas hija? Bueno, en este caso solo es una. Zoológico, o perdón, animales que están en la base de datos zoológico. ¿Por qué? Porque el ID especie depende de esta tabla y ID trabajador depende de esta tabla. Entonces, ahí tenemos que esta es la llave, perdón, esta es la tabla hija. Vamos a relacionar. Voy a relaciones, digo crear relación, clic en la llave primaria, clic en el campo que va a ser foráneo. Aquí me pregunta que si los registros que vamos a hacer cuando se borren, si los vamos a mantener en cascada, le vamos a decir en cascada actualización y borrado. Ahí ya se creó, voy a dar F5 para que se actualice. Ahí ya tengo mi relación. Ahora me hace falta crear la otra. Clic en la llave padre o en la tabla padre, en su llave primaria, luego en la foránea. Actualizo y ahora debería de ver mis tablas relacionadas. Bien, ahí tengo resuelto el problema. El problema no dice que metamos datos ni nada por el estilo. Ahí tenemos resuelto el problema. Pero si queremos darnos cuenta o verificar que hemos hecho una buena relación, la lógica del problema debería ser que el programa no me deje meter datos en animales. Eso sería lo lógico, que no me deje meter datos en animales. ¿Por qué? Porque hay dos campos que dependen de otras tablas. Es decir, yo no puedo registrar un animal sin antes que existan especies. Entonces no le puedo decir que X animal pertenece a una especie cuando la especie aún no existe. Y no puedo decir que el trabajador con código 100 cuida a este animal cuando el trabajador con código 100 ni siquiera existe en la tabla trabajadores. Entonces, si yo vengo y quiero hacer la prueba, vamos a meter un registro en la tabla animales. Vamos a decir que el nombre del animal es león.
Su país es Asia. Su, su especie, no tengo una especie. Vamos a decir que es la especie con código 1. Y el código del trabajador que cuida este animal es 6. Voy a continuar y me está generando un problema. Y el problema es el siguiente. En la tabla nombre en la tabla animales no cambié el tipo de dato de nombre ni origen, los dejé como enteros, tendrían que haber sido varchar. Voy a ir a la tabla animales, voy a ir a su estructura y aquí está el problema. Nombre y país de origen los dejé como entero, deberían de haber sido varchar. Entonces ahí vamos a hacer un cambio. Vamos a cambiar y vamos a decirle que es un varchar de longitud 100. Vamos a guardar. Y aquí el país de origen también lo vamos a cambiar. No es un entero, es un varchar y le vamos a decir que sea de 100 caracteres. Guardo. Y ahora sí vamos a insertar un registro en la tabla animales. Vamos a decir que su nombre es León. Este león viene de Asia. La especie es 1, la especie que tiene código 1, y el trabajador que cuida este animal es aquella persona que tiene el código 100. Si yo continúo, me da el error, y el error es que no existe la especie con código 1 ni el trabajador con código 100. Metamos un registro entonces en especie. Vamos a decir que la especie marina. Guardo. Si se fijaron, cuando acabo de meter el registro a la tabla especie, yo no digité un código en ID especie. Entonces, ¿qué se guardó? Veamos qué se guardó. Si yo quiero ver lo que tiene una tabla, simplemente hago un select asterisco from. Eso lo vamos a ver más adelante, son consultas. Select asterisco from especies, continúo. Y si ven, ahora tengo una especie que se llama marina, estoy en la especie marina, pero tiene un código y el código es 1. Si se recuerda, le dijimos a este campo que se iba a llamar ID especie que fuera autoincremental. Eso significa que eh, él solo se va a generar. Cuando yo meta otra especie, la segunda va a ser 2, 3 y así sucesivamente. Ya no tengo que estarle mandando o generando el ID especie. Vamos a ir a la tabla trabajadores y vamos a crear un trabajador. Vamos a insertar un registro. Vamos a decir que el código de este trabajador es 100. Su nombre es José Fernando. Vive en Nueva Concepción. Y su teléfono es el siguiente. Guardo. Y ahora intentemos registrar un animal. Insertar. No le voy a mandar un ID de animal porque si se recuerdan lo dejé autoincremental, entonces él solo se va a ir generando. Vamos a decir que tenemos el animal que se llama león, que vino de Asia. Su especie es, bueno, no, vamos a poner una ballena. Tenemos la ballena vino de Asia. La ballena pertenece a la especie única que tenemos generada, que es marina. Y el único trabajador que tenemos, pues, nos aparece la dirección y el código. Bueno, ahí no está mal, nos está mostrando dos códigos, pero me está mostrando el código del trabajador. El código del trabajador es 100. Entonces le digo que quien cuida ese animal es el trabajador con código 100. Me está mostrando también la dirección porque yo uní las dos llaves foráneas. Ya vamos a ver cómo quitarle eso para dejarlo que nos aparezca solo el código.
Entonces si yo guardo, ya tengo el animal guardado, no me dio ningún problema porque ya existía una especie y ya existía un trabajador. Entonces estamos diciendo, según la lógica, que yo puedo guardar el animal que pertenece a X especie y eh, y que lo cuida X trabajador. Entonces ahí se cumple la lógica. No puedo insertar datos en una tabla que es hija cuando no existen registros en una tabla que es padre. Entonces ahí está resuelto el problema. El problema solamente dice eso, que hay que generar las tablas, sus, y sus relaciones. El problema ya estaría resuelto. El problema pues no dice ninguna otra cosa, solamente la lógica del problema. Así que por ahí está el problema resuelto y ahí en Classroom pues voy a dejar un pequeño problema también para que ustedes lo resuelvan.